Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Después del informativo es el momento de debatir de la actualidad que les hemos dado a conocer precisamente en este informativo. No solo de Asturias nos vamos a ocupar, ni mucho menos, hay temas además nacionales que afectan, que terminan afectando también a nuestra región y ¿por qué no hablar de ellos? Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo en las últimas horas el juez Garzón, que ha salido, parece bastante recuperado del hospital, asegura que ve indicios contra parlamentarios del Partido Popular y cómo el Partido Popular se ha querellado contra él. Y nos vendremos a Asturias para hablar cómo nos puede afectar a nosotros el que el gobierno haya decidido por el estatuto catalán dar 800 millones más de euros a Cataluña. Vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas, de lo que además nuestros invitados quieran y propongan. Aquí no hay nunca guión escrito, así que les doy la bienvenida a los tres. Roberto Roces, por el empiezo, abogado. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gustavo Bueno, profesor de Filosofía. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Muy buenas. Y Emilio Huerta Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos por donde queráis, si queréis, por temas, asuntos nacionales, como lo de Garzón. Ya decíamos, ha salido, parece pletórico de esa crisis de ansiedad que sufrió, de ese amago de ansiedad, no sé exactamente lo que fue, pero que le tuvo durante 3 o 4 días en el hospital y ha salido pletórico y no parece que vaya a renunciar a este caso, ¿no? No, por supuesto, es muy tozudo, es un juez muy tozudo. Vamos a ver, yo pienso que se metió en un buen lío, sin conocer a fondo el caso, las diligencias previas de esta trama de corrupción. Yo pienso que Garzón, desde el momento que tenía conocimiento de que había gente aforada, es decir, un parlamentario o un senador o un diputado que están sometidos por cuestiones de privilegio, no la jurisdicción ordinaria del juez que le corresponde del lugar donde ha sido cometido el delito, sino al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en este caso en Madrid, o bien al Tribunal Supremo, dependiendo de que sea senador o diputado. Yo pienso que se metió en un buen lío. La querella, aún sin conocer el caso, la querella del Partido Popular yo pienso que está fundamentada. Desde el momento que hay una persona aforada, un diputado, un senador, un juez ordinario no tiene por qué conocer el asunto, sino dar traslado de inmediato a la jurisdicción que tiene competencias para instruir un delito donde está imputado una persona aforada. Bien, técnicamente, si ellos así, el Tribunal Supremo, que es competente para juzgar un delito de prevaricación contra un juez, si ellos así, yo pienso que técnicamente, jurídicamente, el delito de prevaricación ha sido cometido, sobre todo por parte de un juez, que es un delito gravísimo. Que un juez cometa un delito de prevaricación es un delito gravísimo para un juez. Si uno va a ver las sentencias en las que ha resultado condenado un juez por prevaricación, solo las encontramos en materia de arrendamientos urbanos, cuando se lanza de un domicilio a una persona sin haberla juzgado previamente. Consecuentemente, el delito de prevaricación es un delito gravísimo para un juez. Recordemos que el juez Gómez de Liaño ha sido juzgado y condenado por un delito de prevaricación y ha tenido que abandonar la carrera judicial, ahora es abogado. Pero claro, el juez Gómez de Liaño atacó al emperador de España, porque en España no solamente tenemos un monarca, un rey, teníamos un emperador que era el señor Polanco, y meterse contra el señor Polanco era una tarea muy... Casi la pagó. Sí, y así le costó cara, Veremos a ver cómo reacciona el Tribunal Supremo. Claro, ¿quién juzga a un juez? Otro juez. Bien, aquí yo pienso que sin conocer las diligencias previas, cómo las ha abierto, cómo las ha practicado el juez Garzón, sí ha imputado a un aforado y si le ha tomado declaración, pero simplemente si ha tomado una resolución imputando a un aforado, ahí técnicamente, jurídicamente, interviene el delito de prevaricación. Pero además quisiera añadir que el juez Garzón no tiene por qué estar en la judicatura. Ha demostrado parcialidad política continua. Evidentemente que hay una trama de corrupción. ¿En qué partido no hay corrupción actualmente? Pero ha politizado esta trama de corrupción.
El juez Garzón hace tiempo que tenía que haber sido expulsado de la carrera judicial, no solamente con el asunto de las conferencias en los Estados Unidos, donde cobró 1,5 millones de euros por dar unas conferencias financiadas por el señor Botín, presidente del Banco Santander, que seguidamente archivó una querella que tenía en su juzgado con el señor Botín, sino por la imagen que salió en el diario El Mundo, que el juez tiene que tener como mínimo, ya sin entrar en la crueldad de matar a unos animales indefensos, sino la fotografía que salió es una imagen que no tiene nada de decorosa, y simplemente por eso el Consejo General del Poder Judicial le tenía que haber abierto un expediente. Gustavo, por favor. Bueno, después de esta defensa apasionada que has hecho del juez Garzón, pues casi lo... Hombre, vamos a ver, Garzón es una anomalía de la democracia. Es decir, el propio concepto de juez estrella es una cosa ridícula. La Audiencia Nacional es también muy discutible la función que ocupa hoy día. Y lo que no deja de sorprender a cualquier observador, aunque no sea muy atento, es que todos los grandes casos que ha habido en España de operaciones antidroga, de operaciones antiterror, siempre está el juez Garzón. Parece como Dios, se decía de Polanco, que era Jesús del gran poder, porque era como Dios, estaba en todas partes. Garzón está en todas partes. Y tan en todas partes estuvo que hasta se presentó como candidato del Partido Socialista, pero claro, Garzón tiene una terrible falla fisiológica, y es que tiene una voz de pito que le impidió participar en política. ¿Sí? Cuando él se pone a hablar, pues es ridículo, es decir, no tiene condición ninguna para... Tampoco como redactor es una gran figura, porque las sentencias, yo he leído algunas cosas que ha escrito y es patético, las cosas que hizo de la memoria histórica y tal, que está mal redactado, con argumentos pedestres. Sin embargo, el misterio es cómo se mantiene este hombre ahí. Yendo al caso inmediato de ahora, que toda la prensa diga que el juez Garzón, como tú has dicho ahora, acaba de decir que hay implicados afuera, diputados, etcétera, bueno, pues es razón de más para tener que haber dejado el caso ya hace tiempo. Si está haciendo todas las artimañas tramposas de alargar, de ponerse enfermo un día, de consultar ahora si efectivamente tiene que dejarlo y dar 48 horas para que le respondan, que está necesariamente alargando el asunto para que pasen las elecciones del domingo que viene, y evidentemente aquí el juez Garzón está devolviendo favores, y aquí seguramente las víctimas de toda esta operación pues van a ser los pobres venados. Es decir, la próxima vez que se junten él y su amigo el exministro en una cacería, pues se van a ensañar ya, que no los van a matar a tiros, sino seguramente los van a desgarrar. Abocados. Que va a ser, si antes el que era la víctima era el perro, el que llevaba los palos, en estos personajes que ya son más refinados y ya les gusta matar pues caza mayor, pues nada, quiere decir que va a disminuir el patrimonio cinegético español abundantemente. Sí, yo dos rasgos políticos, yo creo que se dijo bastante, y lo que cualquiera a nivel objetivo tiene que entender, y yo creo que lo entienden, es que como mínimo hasta los más favorables a Garzón entienden que hay cuestiones malísimas de Garzón. En la judicatura se habla cantidad de él en relación, vamos, es un mal instructor, creo que es pésimo instructor y demás, pero bueno, que es figura lo ve cualquiera, cosa que es malo, que es como le pasa como cuando empezó a un banquero de antiguo que trabajaba para lo que trabajaba, eran más serios y la cosa, y salió el Gominas aquel y distorsionó toda la figura, solo parecía salir en la prensa cosa, y son cosas que no se ve. Y aquí, hombre, una cuestión que me llamó la atención siempre, que el argumento que se diera en un caso como este, que hay que ir a tope, y ante la corrupción a tope, váyase y cuando se coja, se hagan las cosas bien, y a la cárcel toda esta maraña de corruptos que seguro que van a aparecer y que van a estar ahí. Ahora bien, lo que no se puede hacer un elemento político cuando hay dos campañas. Señor, ¿usted por qué no espera que terminen, que dentro de 15 días termina? Sigue con la instrucción y empieza a implicar. Por usted lo que está haciendo ahora es algo de gente de un partido político, que seguro que van a ir a la cárcel a lo mejor a algunos de ellos, pero que implican en líneas generales a todo el partido político. Y se diga que es porque la policía, augura él que fue la policía, que podía haber
facilidades de fuga. Oiga, venga para acá, en los tiempos y con los medios que tenemos, sabiendo que hay aquí 37 personas y que ustedes van a vigilar eso, no me diga que va a haber marcha. Es que es una decisión. Y no es la primera vez. Política, no, ya. Las filtraciones a determinados Bueno, medios al margen de filtraciones, al margen de qué medio sale, en qué batalla mediática se da, que está presionando por lo que está pasando también en su situación financiera, etcétera, etcétera. Pero es más gordo. Hoy acaba de pasar, yo no sé, que verdad que no lo leísteis a última hora. Ya no quedó en la querella solo. Es que al hacer la providencia que hizo, porque imputa también, parece que le llegó 3 horas antes de la policía, donde hay un senador y un diputado. Es decir, que ahora ya no es solo el Consejo del Superior de Madrid y de Valencia, donde se le mandó sino que hay al Supremo. Y entonces arguye ahí para salvarse. Pero aparece en un medio digital otra filtración nuevamente, que debe venir del país, indicando los nombres de 4, y sale Garzón con un tiro, librando a Pons, que no está metido ahí. En función a eso, ahora mismo el PP acaba de meter otra, porque considera que está él imputando a los otros 3 antes de levantar el secreto sumario, está razonando que los otros 3 sí son, no son. O sea, que se ha metido un poco lo que es Roberto también en un buen lío. Yo no sé hasta dónde va a alcanzar eso, pero bueno, después del follón, de la caza, de todo este tinglado, bueno, lo que lamentablemente algo que tendría que llevar unas líneas normales, una justicia normal, para sacar los que son corruptos, etcétera, sin mezclarlo en una campaña de este tipo y demás, tendríamos que estar en todos los medios, en todo, hablando de la crisis, que cada día que pasa hay elementos graves nuevos, y opinables tremendos. El director del Banco de España, van a intervenir bancos, no van a intervenir, quién está, cómo se va a intervenir, vas a dejar los que ladraron, o sea, los que robaron ahí metido con la gallina a la zorra, o vas a decir, sí, intervengo, meto, pero voy a mandar a esta banca y usted y esta directiva me va toda la... porque fue un desastre lo que hicieron, vamos a seguir políticamente en las cajas mandándonos aquí. Bueno, pues estamos con todo este follón, que tenía que seguir un curso normal si creyésemos en la justicia, pero como está tan tocada la justicia y hay 2 millones de paisanos esperando las cosas más normales para ellos y no resuelven. En principio, estamos hablando de corrupción, no hay que hablar de presunta corrupción. Bueno, sí, ¿Por qué? Porque siempre la casualidad es que cuando hay un proceso electoral pasan cosas de estas. Y no hay que olvidar, como la justicia es muy lenta, luego se olvidan. Todas aquellas operaciones que hubo hace 2 o 3 años en Canarias, con televisión, detuvieron un montón, luego quedaron todo sobreseído, no hubo ni juicio. Y entonces eso ya ha pasado varias veces. Es decir, un montón de operaciones mediáticas que luego, yo no sé, seguramente corrupciones hay sin duda. Porque hay una batalla más pero luego todo se claro. Porque ahora aquí empezaron a tirar y ahora aparece, pues hoy aparece en la foto el Nacho Quintana con el magnate gallego en su barco en el verano, de continuación desde su consejería o las que domina él como vicepresidente, que dio dinero a la que. Quiero decir, hombre, igual aparece de mierda para todos, y a ver si fueran a la cárcel todos los implicados, por lo mejor libramos una batalla democrática en este país, cosa que dudo tremendamente, porque al final taparán unos con otros, ¿no? O sea... Has dicho Nacho Quintana, te ha fallado el... Anchón Quintana, bueno. Nacho Quintana era otro que había por aquí. Anchón Quintana, creo. Por aquí, por Llanes. Te hemos entendido. Lo que efectivamente falla son decisiones de los jueces con firmeza para condenar no solamente ahí el caso Marbella. Marbella fue, y además que era un partido totalmente no estaba entre los partidos mayoritarios, pero yo pienso que los jueces debían tomar más a pecho investigar los casos de corrupción. Pero claro, aquí estamos hablando que estamos en un sistema acusatorio, y los jueces esperan las acusaciones, sobre todo del Ministerio Fiscal, y ya sabemos que el Ministerio Fiscal es dependiente totalmente del poder político, pero los jueces tienen su parte de responsabilidad de que no se ataje drásticamente la corrupción que hay en España. Y decir que felizmente no todos los jueces están contaminados por la política. Hay una minoría. Lo que yo puedo como profesional testimoniar es que la mayoría de los jueces son objetivos, son honrados, que están a su trabajo,
que están saturados por el trabajo y lo que les falla para que la justicia sea eficaz son medios materiales. Son medios materiales que todos sabemos que en España la justicia carece de medios materiales. Es más, en Francia y en Alemania hay el doble de jueces por habitante que en España, y la última huelga de los jueces está plenamente justificada. Veremos a ver cómo el nuevo ministro de Justicia, después del lapsus de justicia, con la presencia en el Ministerio de Justicia del señor Bermejo, veremos a ver si este es una persona más razonable. Poco se necesita para ser más razonable que Bermejo, y solucionamos al menos el problema de la justicia, que es un servicio fundamental en cualquier Estado. Bueno, lo cierto es que lo hemos hablado más de una vez, quizá no debamos extendernos demasiado sobre esto, pero lo cierto es que la democracia interna en los partidos es más que dudosa. Lo digo por lo que está ocurriendo también en el Partido Popular en Asturias, donde más de 200 cargos públicos afines a el candidato perdedor, a Juan Morales, acusan ahora a Ovidio Sánchez de, una vez que ganó, a acudir a represaliar a estas juntas locales, ¿no? Hay varias que han salido hablando de este asunto, entre ellas, por ejemplo, la de Villaviciosa, ¿no? Entre ellas. No sé qué queréis opinar sobre esto, por si queréis decir algo en concreto. Yo muy simple, partiendo de eso, pero que en todos los partidos cuecen habas, sí. Y hace, porque es el funcionamiento. Es el gran problema que hay aquí, pero yo estoy de acuerdo, y creo que estamos todos de acuerdo, y la sociedad no va a pensar que todos los jueces son corruptos, ni que todo eso. Saben que hay jueces que se dejan manipular tremendamente por el poder político, y que hacen a algunos verdaderas barbaridades. Por decirlo de paso, que todavía ese juez que está justificando el meter medio año de cárcel al paisano que robó media barra de pan para comer, que a mí ya me lo pueden poner como quiera, y que me lo quiera aducir ahora, que es que cogió a la tía, haga el favor, para comer, cogió y empujó a la paisana y cogió la barra de pan y comió, y que pasa media hora. ¿A dónde voy? El gran problema es el sistema, que aquí tanto los dos partidos grandes de este país tuvieron, ellos son el gobierno en su momento, pero nadie quiso reformar en condiciones el sistema judicial. Y es decir, siguen con las cuotas para mandar, porque quieren librarse ellos. Hay que decirlo así, ellos y sus amigos, los tienen ahí para cuando entran a coger los grandes maletines, o el que roba, o el otro, el de la banca que no entró en prisión en ese momento, para manejarlos, y no quieren decir, oye, no, lo eligen entre ellos, hagan una bicha democrática, efectivamente, para que tampoco hagan castas, no sé qué, pero sacar la mano de ahí. El tema de votación, bueno, el tema de votación, aquí, mientras ya no se pase a listas abiertas, aunque sean proporcionales, donde puedas poner más de los que van, que son 10, cada partido que ponga 20, obligarlos a poner 20, y el ciudadano pueda hacer la criba. Vale. Y entonces el paisano no depende del secretario general, que los nombra a dedo, que machaca y dice quién va, quién no va, y que cuando, costándote tanto lo que te cuesta moverte dentro de algo contra el poder del propio partido, de lo que sea, de la organización que sea, automáticamente a las primeras de cambio no lo asumen, y empieza a haber esta prueba. Gustavo, esta prueba. Es que está fallando el sistema en la democracia Un partido, por definición, yo lo he dicho aquí, también no puede ser democrático. Es decir, un partido tiene que tener un mecanismo democrático de elección, pero una vez que se toman decisiones, el partido tiene que ser una piña, y entonces lo que sucede también es que en el PP ahora, seguramente, en la crisis en la que está atravesando, pues hay una serie de luchas por el poder de distintos grupos, etcétera, muy aireada por la prensa, cosa que, por ejemplo, internamente seguramente pasa lo mismo en el PSOE, pero eso no sale a la luz. Es decir, que saben lavar los trapos sucios dentro. El problema estructural de los partidos, enlazando con lo de la corrupción, es que lo que no está resuelto es el sistema de financiación de los partidos, es decir, casi están obligados a tener que financiarse por procedimientos non sanctos, delictivos, y entonces esa es una cuestión muy delicada. Y luego, pero esto es el procedimiento de la partitocracia en la que nos hemos ido metiendo esos 30 años, que el mayor absurdo seguramente es la profesionalización de tantos políticos que se ha producido en los últimos años. Es decir, los cargos políticos no tenían por qué estar profesionalizados, es decir, que sí, es un tiempo que un profesional se puede dedicar a la política, pero que tiene que tener otro oficio, otra actividad, saber hacer otras cosas. Es decir, el haber generado ya personas como, por ejemplo, Zapatero, es decir, que fue
puntualmente profesor ayudante en la Universidad de León o de unas clases, pero quiere decir que son profesionales de la política, es decir, están durante años y años ahí, a eso es lo que ya crea una serie de mecanismos internos, de dependencias, de poderes, de grupos, de bloques, que eso marca un sistema partitocrático, que es seguramente lo que se quiere obtener y conseguir para mejor pues dirigir entre dos grandes partidos, tal, pues manejar toda la cuestión. Ahora, eso pues, si por lo menos estuviera financiado bien, permitiría que hubiera unos criterios de transparencia, porque claro, ¿qué pasó después de Malesa, Filesa y Tainesport? No pasó nada. Que de ahí la justicia no pasó nada, que todo el mundo tuvo conciencia de que se habían faltado millones y millones de pesetas, pero ningún partido de verdad se comprometió a resolver esas situaciones, y entonces eso da pie pues a que sucedan cosas como lo de Marbella y como otras tantas que no nos enteramos y que no nos enteraremos, porque seguramente eso es toda la grasa que se necesita para mantener el sistema, y que al fin y al cabo es el chocolate del loro seguramente. Es decir, el chocolate del loro, y que sirve muy bien para disimular pues otros grandes negocios que se hacen, etcétera. Pero quítate esa frase. ¿Cuál? Ya te ha pasado de moda, porque esa precisamente es la causa del aparato para seguir mandando y claro, que los trapos sucios se lavan adentro. Cuando no tiene defensa la gente, tiene que salir a donde sea. Y un partido que actúe en democracia, que se actúe tal, no tiene que importar, aunque haya diferencias internas ideológicas y demás, a ver, que salta la pena, que salta los medios, que la población se entere, porque es mentira que se entera por otra cosa. Se cuecen en su salsa, no hay participación, porque no hay. Sí, a mí me parece muy bien que haya participación, pero que lo que tiene que... otra por decir también. Lo que tiene que los quedar... ayuntamientos, la financiación de los ayuntamientos y la que trajo en este país, por no tener tal, pues trajo eso. Que Gustavo, para dar permiso a Roberto, ¿no? Sí, bueno, lo que está haciendo la dirección actualmente del Partido Popular frente a aquellos que no comparten la dirección del Partido Popular, bien, eso no es democrático. Es la noche de los cuchillos largos. Bien, los partidos políticos es una lucha por el poder interno. Y cuando tú dijiste que en el PSOE, que no se da, al menos no se exterioriza esa lucha por el poder, sí. Recordemos el golpe de Estado que dio Areces en Cajastur. Sí, bueno. Ahí se vio también la noche de los cuchillos largos por parte de la redacción de los villistas. O en la agrupación municipal socialista también. Exactamente. De todo eso. Exactamente, sí existe. Bueno, eso no es democrático, pero estamos hablando de un partido político donde existe lo que se llama un matiz, la lucha por el poder. En la lucha en Oviedo, en cuanto hubo 15 o 20 que se movieron en la foto, los echaron, pero en 3 minutos, vamos. Lo dejo muy bien, quien se mueva no sale la foto. Cosa que en el PP no pasa, parece, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar las noches de los cuchillos largos en los partidos políticos? Precisamente con las listas abiertas. ¿Y cómo se puede poner término al político profesional? Precisamente con las listas abiertas. Pero quien legisla son los partidos, no les interesa las listas abiertas. ¿Se puede hablar entonces de democracia? Respuesta no. Ya la democracia representativa tiene muy poco de democracia. Sabéis que tenemos 3 clases de democracia: la representativa, la semidirecta y la directa. La directa es la que se practicaba en Grecia, en Atenas, y la que se practica también hoy día en Suiza, donde el pueblo propone una ley y la vota el pueblo. La semidirecta es donde la ley viene de arriba y la vota el pueblo a través del referéndum. Y la representativa, tú te limitas a votar y aquí... Y punto. No participas. Consecuentemente, si las listas fuesen abiertas, terminaríamos con las noches de los cuchillos largos en los partidos políticos y también con el político profesional. Sí, bueno, la democracia griega que tú has mencionado directa, claro, era una oligarquía rodeada de esclavos, de metecos, y entonces era una élite que tomaba decisiones entre ellos. Por concepto Ahora, y lo de Suiza sí, ahora, esa democracia directa de Suiza es también pura apariencia,
porque ahí sí, efectivamente, un cantón se reúnen para ver si se pone un semáforo o si admiten a un ciudadano No, pero hay mucho nuevo, un también montón del de cosas. referéndum, la Bueno, democracia tienen montones y semidirecta. votan 20 cosas cada vez y esas cosas, todo sí. Pero en realidad las grandes, Suiza es un caso especial de país. Es decir, que las democracias después de la Segunda Guerra Mundial son partitocráticas, son democracias de mercado pletórico y donde las listas cerradas y bloqueadas es el procedimiento más seguro para seguir manteniendo el equilibrio que hay. Es decir, es una apariencia de democracia. Y entonces, pretender que haya democracia interna en un partido, pues es pretender lo imposible. Es decir, un partido, como cualquier organización jerárquica, tiene que tener unos mecanismos internos de selección, etcétera, pero después se supone que el partido es como no puede haber democracia en la Iglesia Católica o en una orquesta. Entonces, la consecuencia es que el mito es el de la democracia en el que estamos, es un mito total y todavía alguna gente se lo cree. Recordemos a los telespectadores que democracia significa el mando del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Bueno, a ver, cambiamos de asunto. Parece que no va a tener demasiado éxito esa idea lanzada hace unos días por la consejera de Bienestar y Vivienda, Noemí Martín, acerca de que en apenas 6 meses se va a poner a comprar viviendas, 300 en concreto, a promotores privados. ¿Para qué? Para sacarlas después en alquiler a gente que no puede pagarlas, en alquiler por tanto económico, ¿no? Sufragado por el Estado esa compra de viviendas. Pero digo que no va a tener demasiado éxito porque, claro, ofrecen por las viviendas menos de 90.000 euros y los promotores privados ya han dicho que de eso nada y que con ese precio no cubren ni los gastos. O sea que nos quedamos quizá sin una de las iniciativas estrella a la hora de este gobierno regional, a la hora de conseguir que los ciudadanos tengan acceso a la vivienda. ¿O qué pensáis, Roberto? Nos quedamos, por una parte, sin una iniciativa muy bien definida, estrella, de este gobierno, y nos vamos a quedar sin constructores. ¿Sí? Porque o venden a ese precio o se quedan con los pisos. O se quedan con los pisos. Lo que no puede ser es que en un país con un salario mínimo de 600 euros, el metro cuadrado de una vivienda cueste más que en Suiza y el alquiler sea más caro que en Suiza. Tenemos constructores que sus beneficios subían por encima del 300% de la inversión en un país con un nivel económicamente muy bajo. Lo que no se podía era vender los pisos a esos precios. Bien, que no aceptan vender a 90.000 euros una vivienda de 70 metros cuadrados aproximadamente, muy bien, pues nos quedamos sin constructores. Y ahí quedan las viviendas. En su día saldrán al mercado por un valor que realmente tienen. Bueno, pero lo que es ridículo es que un gobierno socialista se plantee ponerse a estas alturas de la jugada a comprar viviendas que no han vendido los constructores. Es decir, si los constructores en una economía de mercado libre han hecho unas viviendas y no las venden, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Que las vendan más baratas o que se queden con ellas? Y si de verdad hay una necesidad social de viviendas, cosa que yo dudo absolutamente, porque hay un parque de 2 millones y pico de viviendas, hay pisos sin alquilar. Otra cosa es el fracaso que han tenido con la ayuda a los alquileres, que lo único que han logrado es subir los precios de los alquileres, encarecer los alquileres. Entonces, si de verdad hubiera una demanda social grande, pues ahí está, empresas públicas que se dedican a construir pisos, pero mantenidos, pagados por el Estado, no tener que comprar ya, o por la administración regional, no tener que andar comprando viviendas ya hechas y que encima con estas exigencias no tiene ningún sentido. Yo absurdo, acabo de venir de un congreso y me alegró mucho ver al secretario general confederal de Comisiones Obreras que entró en ese tema, pero más tajante en ese sentido, ni entró en esa polémica. Para nada partidario de tener que comprar esos pisos a la gente. Los hicieron en el plan que lo hicieron, que lo vendan donde puedan, y buscar otras vías, en todo caso, o bien a través de cooperativas o lo que tenga que ser, a precio donde se compre el precio del suelo al nivel que tiene que estar ahora real, que para eso tal, y encima mira, van a competir con los que tienen ahí. ¿No queréis bajar el piso? ¿No queréis hacer esto? Pues si el mercado ahora la realidad dice que es esto, vamos a hacerlas así para ponerlas en alquiler, o por la vía de buscar ya el mecanismo donde insuflar el dinero precisamente para salvar a la gente que hoy tiene problemas con sus hipotecas.
Porque efectivamente lo de la demanda todavía no está estudiada y hay un parque de viviendas tremendo que eso para ajustarlo va a llevar. Y aquí hay un peligro mayor, cantidad de trabajadores que ahora mismo están ahogados porque perdieron el empleo y demás y tienen una vivienda que está peor que los Estados Unidos porque no pueden ni devolverla. Claro, sí, sí. Ese es el problema. No, que puedes ayudar, que ayuden al que no puede pagar la hipoteca, no comprarse... Volviendo a tal, yo creo que es una mala medida y quien salta ahí son los jornales de siempre, que estuvieron tirando el teto continuamente en esta región, ganando dinero a las puertas. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde está todo lo que ganan? ¿Qué están en Rumanía haciendo viviendas? Que están algunos. No, pero en los países que le está haciendo vivienda, haciendo el otro chollo allí, y encima se quiere que se la compre aquí. Que se las fumen. Que se las fumen. Sí. Y que busquen políticas de otra manera para efectivamente conseguir por la vía de renta o por la vía de proteger al trabajador ante la situación grave que tiene con sus hipotecas. Ya está bien de que tiren del teto aquí hasta un proceso como este, que está viéndose cayéndose todo y todavía que salen sin sonrojo. Gustavo. No, pero los que quieren ahora tirar... Ahora sálveme el mercado usted. Y además sin perder un duro, No, ganando todavía no sé cuánto. Gustavo. Que hay toda otra capa de los que quieren tirar del teto, que es toda la clientela de quienes están en el poder, incluso quienes están promoviendo estas normas desde determinados grupos coaligados, que tienen seguramente un montón de gente encantada de poder acceder a estas viviendas que va a comprar el Principado y que las van a alquilar en condiciones estupendas. Es decir, es una cosa que está tan sucia, que lo ridículo es en una situación en la cual está el Principado teniendo que dejar de hacer obras públicas, que el famoso matadero ese que hay entre Unquera y Llanes no lo van a terminar nunca, que se les ha estropeado la máquina del agujero que estaban haciendo en el Guarna, que ahora digan que se van a gastar no sé cuántos millones en comprar 300 viviendas para quedarse la administración con ellas. Hombre, por favor, eso es una cosa de cachondeo. Hay una realidad que es el motor de la economía. Hay un motor de la economía que está ahí durmiendo de viviendas que no se venden, porque la economía española es el ladrillo y el visillo. Fue. Y hay que darle... España no tiene industria ni tecnología. Pero es que no podemos tener 4 viviendas alternativa cada persona, a esta economía que nos viene de muy lejos. Y hay que darle una salida a esas viviendas, porque comprar una vivienda significa hacer funcionar la economía. Bien, y si hay una posibilidad de que estos avaros, estos usureros de constructores puedan vender a 90.000 euros y se puedan vender esas viviendas, pues bien, se relanza un poco la economía. Hay que ser también realistas, y yo soy partidario de que el Principado intente conseguir viviendas de 70 metros cuadrados a 90.000 euros, a ver si puede tener una salida, no solamente para que hay mucha gente que no tiene vivienda, sino al mismo tiempo para hacer funcionar un poco la economía. Pero es más, lo que dijo Trique, yo estoy plenamente de acuerdo con él, y hace tiempo que yo lo mantuve en los medios de comunicación, es que la administración pública, y en este caso SOGEPSA, no solamente debería dedicarse a gestionar el suelo para construir viviendas y también naves industriales, sino al mismo tiempo a construir, que no tendría fines lucrativos y consecuentemente las viviendas tendrían un precio mucho menor, incluso menor que el precio que tienen de protección oficial. Mire, mucho. ¿Por qué no se dedica al SOGEPSA a construir? Simplemente es contratar un arquitecto y una empresa constructora. Y sin fines lucrativos, simplemente hacer un beneficio para pagar los gastos que tiene SOGEPSA. Hace tiempo que yo lo dije, pero SOGEPSA está controlada a un 50% por los constructores. ¿Qué pintan en una entidad pública los constructores? Triqui. Bueno, ¿y qué pintan partidos de izquierda estando metidos en Progea, por ejemplo, con la trama de la hoz y el ladrillo, haciendo pisos de lujo, no precisamente viviendas sociales? Es decir, que aquí está todo sucísimo. No, pero y entonces hay que hacer una vida, claro. Y seguro que hay en Gijón, con una ley en condiciones ayudando, por la vía de cooperativismo, se pueden hacer cuestiones importantísimas, rebajados de precio, porque es nada más para pagar, efectivamente. El arquitecto gana lo que va a ganar, el aparejador lo que te va a ganar, los técnicos que te van a hacer lo que van a ganar, no van a perder. No está ahí el tema, sabiendo comprar, ahora mismo sobre todo, que el precio del suelo va a tener que bajar por leches, porque el mercado va a tener que ajustarse, y si no se lo comen el terreno, se comen las casas que tienen hechas y demás. Hay vías y mecanismos desde el gobierno, si quisiera, para hacer y controlar eso. ¿Que se desmadra en todos los sitios? Sí, pero por ejemplo, yo vi que no fue igual un sindicato, ¿y a dónde se metió?
haciendo cooperativismo que otro sindicato, como fue Comisión Obrera, que acertó en todo lo que tiene, no tiene ni un solo follón, hizo. ¿Qué pasó? Pero ahí está el tema. Cuando el otro sindicato quiso ir tan allá, que iba en competición pura y dura, como constructor prácticamente, claro, los empresarios lógicamente dijeron, ¿qué pasa aquí? Y fue el gran... Se metieron hasta atrás, porque no, un sindicato tampoco puede ir por la vía de querer competir o ser cosas. No, déjeme en mi parcela, déjeme, yo compro mi terreno, permítanme eso para mis trabajadores afiliados, que no va a desvirtuar en todo caso la competitividad de lo que tienen, y eso te cuesta mucha gestión y llevarlo, porque si no te saltan las ratas también por sí, medio. Pero la si situación ahora es otra, Triqui. La situación ahora es que en Asturias concretamente, yo te aseguro que no hacen falta viviendas. La población no ha aumentado, está estancada. Hay un parque de viviendas sobrantes inmenso, es decir, es una cuestión de reparto. Hay cantidad de viviendas vacías que han sido compradas por gente que la compraron como segunda vivienda para especular con ella pensando que la iba a vender, que ahora no pueden pagar la hipoteca. Es decir, la situación ahora... aquí no se van a construir viviendas en años y años y años. No se van a construir viviendas. Con lo cual el asunto es distinto. Es decir, aquí todo lo que fue motor la vivienda ya nos lo hemos comido y ya lo hemos aprovechado y ya está todo amortizado. Y tardaremos años en realimentar eso de nuevo. ¿Sabes dónde está el mercado ahora de chollo? Y ahí va a pasar un poco con los pisos. En las joyas y en todo esto. Quien compró mucha joya, tenía mucha joya ahí, está vendiendo, o sea, a precio barato. ¿Por qué? Porque hay familias que han quedado los dos en paro, que tenían un nivel de vida que iban por no sé qué, y lo que tú dices, hay gente ahora que con las dos viviendas es que no tiene para pagarlo, pues va a tener que vender a precio, porque van a necesitar dinero hasta para comer. Y va a tener que venderlo como pueda. Acabamos con el tema, con lo último, y con el debate por último que queremos. Yo pienso que Gustavo tiene razón, hay muchas viviendas inutilizadas, vacías, inutilizadas, y ahí tenía que intervenir el mecanismo de la expropiación forzosa, por razones de utilidad pública para aquella gente que no tiene. Y así economizaríamos suelo, y sobre todo no hay tanta gente que no tenga vivienda. No hay tanta gente que no tenga vivienda. No. Es decir, puede tener una vivienda en condiciones malas, en la casa, no sé qué, pero es decir, no es una situación tampoco... Que aquí parece que se presenta el panorama como si estuviera la gente en la calle. No, sobre todo no es así, que España... no exageremos. En España tenemos una cultura de la propiedad, que es un error. Un error no, eso fue el éxito del franquismo. El 90% de los españoles cuando murió Franco tenían vivienda en propiedad. Otra cosa es que todo el mundo ya haya dejado la casa que tenía en la barriada y quiera una cosa mejor, que es normal, pero esa casa se mantiene normalmente, Ojo. Señores, nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos como siempre que hayan estado con nosotros en este debate público en el que seguramente, probablemente estarán de acuerdo o no con lo que hemos dicho, pero para eso está precisamente esta serie de debates. Mañana volvemos con el informativo y posteriormente, después de ese informativo de las 8:30, con el debate público correspondiente. Gracias, hasta mañana, buenas noches. El juez Gómez de Liaño atacó al emperador de España, porque en España no solamente tenemos un monarca, un rey, teníamos un emperador que era el señor Polanco, y meterse contra el señor Polanco era una tarea muy... Casi la pagó. Sí, y así le costó cara, Veremos a ver cómo reacciona el Tribunal Supremo. Claro, ¿quién juzga a un juez? Otro juez. Bien, aquí yo pienso que sin conocer las diligencias previas, cómo las ha abierto, cómo las ha practicado el juez Garzón, sí ha imputado a un aforado, y si le ha tomado declaración, pero simplemente si ha tomado una resolución imputando a un aforado, ahí técnicamente, jurídicamente, interviene el delito de prevaricación. Pero además quisiera añadir que tenía conocimiento de que había gente aforada, es decir, un parlamentario o un senador o un diputado que están sometidos por cuestiones de privilegio, no la jurisdicción ordinaria del juez que le corresponde del lugar donde ha sido cometido el delito, sino al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en este caso en Madrid, o bien al Tribunal Supremo, dependiendo de que sea senador o diputado. Yo pienso que se metió en un buen lío.
La querella, aún sin conocer el caso, la querella del Partido Popular yo pienso que está fundamentada. Desde el momento que hay una persona aforada, un diputado, un senador, un juez ordinario no tiene por qué conocer el asunto, sino dar traslado de inmediato a la jurisdicción que tiene competencias para instruir un delito donde está imputado una persona aforada. Bien. Técnicamente, si ellos así, el Tribunal Supremo, que es competente para juzgar un delito de prevaricación contra un juez, si ellos así, yo pienso que técnicamente, jurídicamente, el delito de prevaricación ha sido cometido, sobre todo por parte de un juez, que es un delito gravísimo. Que un juez cometa un delito de prevaricación es un delito gravísimo para un juez. Si uno va a ver las sentencias en las que ha resultado condenado un juez por prevaricación, solo las encontramos en materia de arrendamientos urbanos, cuando se lanza de un domicilio a una persona sin haberla juzgado previamente. Consecuentemente, el delito de prevaricación es un delito gravísimo para un juez. Recordemos que el juez Gómez de Liaño ha sido juzgado y condenado por un delito de prevaricación y ha tenido que abandonar la carrera judicial, ahora es abogado, pero claro. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Después del informativo es el momento de debatir de la actualidad que les hemos dado a conocer precisamente en este informativo. No solo de Asturias nos vamos a ocupar, ni mucho menos, hay temas además nacionales que afectan, que terminan afectando también a nuestra región y ¿por qué no hablar de ellos? Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo en las últimas horas el juez Garzón, que ha salido parece bastante recuperado del hospital, asegura que ve indicios contra parlamentarios del Partido Popular y cómo el Partido Popular se ha querellado contra él. Y nos vendremos a Asturias para hablar cómo nos puede afectar a nosotros el que el gobierno haya decidido por el estatuto catalán dar 800 millones más de euros a Cataluña. Vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas, de lo que además nuestros invitados quieran y propongan. Aquí no hay nunca guión escrito, así que les doy la bienvenida a los tres. Roberto Roces, por el empiezo, abogado. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gustavo Bueno, profesor de filosofía. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Muy buenas. Y Emilio Huerta Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos por donde queráis, si queréis, por temas, asuntos nacionales, como lo de Garzón. Ya decíamos, ha salido, parece pletórico de esa crisis de ansiedad que sufrió, de ese amago de ansiedad, no sé exactamente lo que fue, pero que le tuvo durante 3 o 4 días en el hospital y ha salido pletórico y no parece que vaya a renunciar a este caso, ¿no? No, por supuesto, es muy tozudo, es un juez muy tozudo. Vamos a ver, yo pienso que se metió en un buen lío, sin conocer a fondo el caso, las diligencias previas de esta trama de corrupción. Yo pienso que Garzón, desde el momento